¿Qué tal? Ya estamos listos para empezar con la última sesión del día, aquí en el auditorio principal. Quiero presentar, algunos ya la conocen, hace un ratito la presentamos, a la doctora Luisa Fernanda Aguilera Mora, quien será parte de la moderación de este debate. Y quiero invitar a dos ponentes que nos acompañan desde Colombia, ¿no? Primero a la doctora Catalina Gallego, quien es especialista en medicina interna, es especialista en cardiología clínica y tiene un magíster en el cuidado intensivo cardiovascular y falla cardíaca. Bienvenida, doctora Catalina. Adelante. Adelante. Segundo, quiero invitar al doctor Luis Echeverría, quien también viene de Colombia, de Bucaramanga, y él es internista, es cardiólogo, director del programa de falla y trasplante cardíaco en la Fundación Cardiovascular de Colombia, expresidente del capítulo de falla cardíaca, Sociedad Colombiana de Cardiología. Adelante. Sí, qué bueno que pediste de mí. No me lo hubiera perdido. Perfecto. Y tendremos como panelistas, ahorita que se puedan integrar, ¿sí? Al doctor Jaime Hernández Montfort, quien es cardiólogo especialista en falla cardíaca y trasplante, profesor asociado de medicina en Baylor College of Medicine, miembro fundador del Cardiogenic Shock Working Group, líder del Consejo de Falla Cardíaca para el sistema Baylor Scott & White, es director del programa de falla, recuperación y reemplazo cardíaco para la región del centro de Texas y área metropolitana de Austin para Baylor Scott & White Health. Gracias, doctor Jaime. Gracias. Perdón que yo paré. Muy bien, y también presentaré al doctor Vicente Jiménez Franco, quien es cardiólogo intervencionista. Él trabaja en el Hospital Zambrano de León, profesor de pregrado y posgrado de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey, y es el líder del programa de choque cardiogénico de TechSalud. Adelante, doctor Vicente. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Perfecto, y el tema que trataremos hoy justamente es un debate para encontrar estos acuerdos que necesitamos buscar para prevenir mejor el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Y entonces le vamos a dar primero la palabra al doctor Luis Echeverría, quien nos va a presentar la parte de qué estamos haciendo bien en la prevención de falla cardíaca. Adelante, doctor. Bueno, gracias por la invitación. Es increíble, pero todos los que estamos acá trabajamos en trasplante, en asistencia, vamos a hablar de prevención. El otro extremo, ya lo que vemos normalmente, ya no prevenimos, ya tenemos que hacer cosas más allá. Pero probablemente es el tema más importante. Y yo tengo que hablar de qué estamos haciendo bien y de si estamos avanzando. ¿Sí? Y Catalina va a ser mi antagónica y va a decir qué es lo que estamos haciendo mal. Siempre a ella le gusta estas diapositivas, el fin está cerca, no hay salvación, los pacientes se van a morir de falla cardíaca. Y eso es exactamente lo que va a decir en estos minutos. Nos va a mostrar lo que ella llama los 4 jinetes del apocalipsis, que es falla renal, muerte súbita, fallo de bomba, embolía cerebral. No hay salvación, estos pacientes mueren. Pero yo les voy a mostrar una perspectiva más optimista, ¿cierto? En estos, si me ponen a correr el tiempo, si lo puedo hacer antes, 5 señales de que lo estamos haciendo bien y que estamos cerca en de pronto un siglo o 2, pero estamos avanzando rápidamente de inclusive prevenir la mayoría de formas de insuficiencia cardíaca y sobre todo llegando temprano. Estos son mis conflictos de interés y en los próximos 10, 16, 14 minutos vamos a hablar sobre insuficiencia cardíaca y sobre cuáles son las causas. Estas son las más frecuentes: enfermedad isquémica, hipertensión, diabetes. En nuestros países, la enfermedad de Chagas. Así que casi todos los caminos llevan a la insuficiencia cardíaca, pero hay muchas más. Hay todo un espectro de causas que llevan a insuficiencia cardíaca. Y lo primero y lo más importante, el primer tip de lo que creo yo, por qué estamos previniendo la insuficiencia cardíaca o estamos mejorando, es que estamos cambiando la percepción de riesgo, ¿no? Y de hecho eso pasa continuamente. Pasó hace 5 días, cambiaron las guías de hipertensión y esto tiene que ver con insuficiencia cardíaca. Miren, este estudio es de hace 70 años, del doctor Pereira en Nueva York.
Miren lo interesante, el doctor Pereira eran pacientes hipertensos que nadie los podía tratar, no había ningún tipo de tratamiento. Y esta es la historia natural de la enfermedad. 50% de estos pacientes a 5 años tenían insuficiencia cardíaca. Esto es la cruda historia, brutal. Esto es lo que pasaba antes. No tenemos estos números ni cerca hoy. Así que algo estamos haciendo bien, pero sobre todo estamos mejorando nuestra percepción y todo empezó en Anaheim el 13 de noviembre del 2017. Acuérdense, esto fue muy polémico, el cambio del límite de hipertensión arterial 130 a 139, sobre todo porque los americanos, American College y American Heart, evaluaron que había pacientes que llevaban a falla cardíaca, disfunción renal en esta cifra de presión arterial. Y eso obviamente hizo casi que dividió el mundo en dos, porque los europeos decían, no, estos de 130 a 140 es levemente o normal alta, ya la palabra normal, mientras que los otros son estadios 1 de hipertensión, o sea, dos cosas completamente diferentes, ¿no? Una fractura de la guía que llevó a que, en parte, mucha gente se burlara de las guías americanas, que veían gente hipertensa en todos lados, porque realmente hay 800 millones de hipertensos nuevos con las nuevas guías. Pero ellos se explicaban en que disminuían el riesgo y que había estos pacientes no necesitaban que utilizar la medicación, solo el 3%, y que el 3% que tenían alto riesgo, eran diabéticos, habían tenido un evento cardiovascular, podían disminuir o mitigar el riesgo. Se burlaron 7 años hasta que hace 5 días estábamos nosotros en la presentación de la guía. Las guías cambiaron y las guías cambiaron e incluyeron ahora a esos pacientes y ni siquiera 130, 120 a 140 como una nueva categoría, presión alta, lo cual es muy raro. Y dijeron, tenemos nueva evidencia y la segunda slide después de la nueva evidencia es el metaanálisis de Indiana del 2002, nueva evidencia que mostraba que a cualquier cifra después de 120 había más riesgo, o sea, exactamente la misma evidencia, pero no se le puede dar la razón a estos muchachos. Así que en Lancet del 2012 se propuso esa evidencia, ya lo sabíamos, el estudio Framingham nos mostró que estos pacientes entre 130 y 139, independiente que uno lo considere hipertensión o no, tienen más riesgo que el que tiene 120 a 129, punto, y el de 120 tiene menos riesgo, y casi 3 veces más riesgo el de 130 a 139, así que era un hecho, de hecho ellos lo mencionaron así, y de hecho cambiar los límites de presión arterial no es algo que ha sido de ahora. En 1984, muchos de los que estamos acá estábamos vivos en 1984, no, ni Catalina, ni obviamente Luisa, el límite de presión arterial era 160, ¿no? Y estamos hablando de nuevos pacientes con insuficiencia cardíaca, así que en parte disminuir ese límite es la conciencia de que estos pacientes tienen daño a órgano blanco y eso puede cambiar las cosas, ¿no? Sobre todo despertando actitudes o de cuidado. Ahora, si 120 o 120 de presión arterial alta, este es el meme que le sacaron a los europeos, si usted tiene, señor, usted tiene presión elevada y el tipo dice, sí, doctor, soy hipertenso y se toma la cabeza, no. No es hipertenso, usted tiene presión elevada. Disculpe, doctor, ¿qué es la hipertensión? Es tener la presión arterial elevada. ¿Se siente bien, doctor? No, es que ayer me leí las guías europeas de hipertensión que ahora tiene una categoría para presión elevada e hipertensión que no tiene ninguna lógica. Pero bueno, es así. Es simplemente reconocer que en este límite hay pacientes que tienen más riesgo y que ya no le podemos llamar hipertensión. Estamos redefiniendo también la insuficiencia cardíaca. ¿Qué tienen en común estas personas? Todas están asintomáticas. Pero cuando hacemos biomarcadores sanguíneos, glicosilada, LDL, albuminuria, antígeno prostático, ustedes los verían normales, son altos. No importa que estén asintomáticos, a estos pacientes hay que hacerlo antes. Pero el de NT-proBNP tiene en común que si está asintomático y tiene NT-proBNP alto, no hay que hacerle nada. No hay ninguna guía que diga que ese paciente asintomático se debería tratar de absolutamente algo. ¿Por qué? Porque la presión, la falla cardíaca sigue siendo un problema de síntomas o un síndrome sintomático, en donde antes de los síntomas, los americanos, American Heart le llama prefalla cardíaca, los europeos no le llaman nada, tienes falla cardíaca, de hecho ya tenemos clara evidencia de que en algunos escenarios como postinfarto y disfunción sistólica asintomática hay beneficio. Pero miren esto, tienes una mujer de 28 años, corre 3 kilómetros al día, tiene un NT-proBNP de 630, ¿alguien la trataría? ¿Alguien? Está completamente asintomática. ¿Alguien la trataría? Nadie de esta mesa, ¿no? ¿Tiene alguna condición patológica realmente? Entonces, como hemos
tratado de la falla cardíaca empieza con un evento clínico, ¿no? Así que parecería que fuera de inicio súbito. Tengo disnea, me estoy fatigando, edema y tengo insuficiencia cardíaca y antes no tenía nada. Ahora, si yo le agrego un poquito de información y se me olvidó decirle, esta muchacha tenía cáncer de mama o tiene y tiene un NT-proBNP previo de 14, ¿alguien la trataría? Es la misma persona. Es la misma persona, solo les agregué información adicional de un escenario que es prefalla cardíaca exactamente, ¿no? Y ya lo estamos haciendo hace mucho tiempo, estamos viendo cambios moleculares, elevación de los péptidos, elevación de la troponina o alteración del strain para tratar pacientes antes de que tengan síntomas con desenlaces brutales, cambiando la historia natural. Así que creemos que para prevención de falla, este gran artículo de Gallagher, probablemente irse más atrás de los síntomas sea mejor y los biomarcadores nos ayuden a tomar decisiones. Así que hemos encontrado biomarcadores, miren este diabético, está asintomático y no hacemos nada sino tratar la diabetes, pero va a llegar a hospitalizaciones, falla bomba, muerte súbita, porque Empower Outcomes nos mostró que muchos llevaban a esa situación y los péptidos no miden el estrés cardíaco y ese estrés cardíaco ocurre antes de los síntomas. De hecho, es una nueva categorización que también sacaron las guías europeas y nos sirve como un termómetro de algo que está pasando, donde menos de 50 es muy poco probable que haya estrés cardíaco muy temprano y muy alto, más de 1500, el corazón siempre es el responsable y además tiene mal pronóstico. Así que miren lo interesante que péptidos altos, aún en pacientes asintomáticos, podrían en estadios tempranos tener más mortalidad o la misma que pacientes sintomáticos que tienen péptidos mucho más bajos. Así que los péptidos son un muy buen marcador pronóstico independiente de los síntomas. Les mostraba esto rápido, que es un estudio que hicimos en pacientes chagásicos, en donde los estadios A y B, que tienen la misma fracción de eyección, los péptidos se elevaban muy temprano en estadio B, pacientes con 62% de fracción de eyección asintomáticos con péptidos elevados que tienen alteraciones electrocardiográficas, es lo único que tienen. Y el péptido es un mejor marcador en pacientes diabéticos asintomáticos de deterioro de la función cardíaca que el mejor marcador actual, que era la microalbuminuria, y en que siempre tratamos, ponemos IECAS cuando tienes microalbuminuria, así que temprano se pueden hacer. Hemos hecho cambios, se están haciendo cosas, se está avanzando allá, y este statement de la Sociedad Europea de Cardiología, que es el statement o el algoritmo, hablando de una un nuevo nombre que se llama estrés cardíaco, para mí es falla temprana, es estos pacientes absolutamente asintomáticos y cogen el ejemplo de los diabéticos porque tenemos más información de ellos que tienen péptidos elevados más de 150, ¿no? Y que son completamente asintomáticos y estos pacientes tienen una historia natural completamente diferente. Y la pregunta es si tendrían algún tratamiento, así que los péptidos pueden ser como ese faro de ese diabético asintomático con péptidos elevados que probablemente el tratamiento sea diferencial. Probablemente si no se te antojaba poner un SLT2, este es el paciente, y si no le querías poner un IECA, este es el paciente, y ya les voy a mostrar más información. Así que los péptidos pueden servir como un faro de eso, y en eso estamos avanzando. Cuarto, estamos en la frontera de evitar nuevos casos, porque ya tenemos alguna información. Funcionó en cardiooncología y sabemos que cuando empezamos el tratamiento médico de insuficiencia cardíaca más estatina, de Raxosane, que no está en todos lados, rápidamente cambia la historia natural de la enfermedad en pacientes completamente asintomáticos con alteración del strain, elevación de las troponinas o elevación del péptido natriurético. Así que podemos hacerlo desde antes, ¿no? Y esto es muy interesante, ese es el Stop Heart Failure, con pacientes de péptido más de 50 picogramos que eran hipertensos, y el subgrupo diabético, 20% diabéticos y ECA y beta bloqueador en pacientes asintomáticos disminuía hasta el 45% de nuevos casos de insuficiencia cardíaca, y ese es el Pontiac, un super estudio de 300 pacientes, NT-proBNP más de 125, y ECA y beta bloqueador baratos disminuían el combinado de eventos clínicos y muerte del 65% y nuevos casos de insuficiencia cardíaca en un 40%. Y vienen más estudios, tenemos más información, Catalina. El ADOPT es uno de la doctora Lam,
que con PET de más de 125 está viendo si colocarlo un SGLT2, que teóricamente no estaría completamente indicado a pesar de ser diabético, uno podría colocar otras cosas, y más con la nueva categoría de bajo riesgo de los europeos, de colocar un SGLT2, así que vamos a tener esa información. Pero todavía hay un nivel más interesante que yo creo que va a ser el boom en los próximos 10 o 20 años, y es la prevención primordial, la prevención en los genes, la prevención desde que naces, porque hay muchos que no es explicable la falla cardíaca y hay otros que tienen factores de riesgo, pero la diabetes les empeora el corazón mucho más rápido que a los mismos que tienen diabetes, aún si tienen más tiempo, lo mismo en hipertensión. Así que al final del día, sí, ya empezamos a identificar y ya tenemos un banco grande de genes o mutaciones que dañan el corazón y producen cardiomiopatía dilatada. Y finalmente sabemos que ninguno solo es suficiente, sino hay una combinación de factores metabólicos, genéticos, de exposición en el tiempo a otros factores de riesgo que llevan al final a la enfermedad. Al final, lo que estamos haciendo hoy es lo que ven a la izquierda, medicina de imprecisión, y lo que vamos a ir, esa medicina de precisión, empezando mucho antes, empezando a ver estos pacientes con sus biomarcadores, variables químicas, su perfil genético y su exposición de riesgo y las cosas que pueden hacer en la vida real. Porque al final del día, las guías avanzan rápidamente y lo que tenemos es este cuadro, ¿no? Hay que ver, ¿quién sabe quién es? La Mona Lisa, ¿no? Pero como el diagrama original. Y todo es así. Esto fue lo que hizo Da Vinci al principio, y las guías del 2021 nos dieron una mejor imagen del diagrama, y probablemente las guías del 2061 integren los biomarcadores con la clínica, con la genética, y podamos mucho antes en prevención hacer que esos pacientes no lleguen a falla cardíaca. Así que hay un panorama mejor que el que nos va a mostrar ahorita la doctora Catalina. Doy las gracias y la dejo con ella, que así como una gran sacerdotisa maya nos va a decir: el final está cerca, el apocalipsis maya llegó al fin, arrepiéntanse de sus pecados. Catalina. Bueno, buenas tardes. También para mí es un placer acompañarlos en esta sesión. Además, acompañado de unos colegas que admiro y con los que comparto muchas de las cosas, excepto con Luis, que difiero completamente. Y además me llama la atención que los vea a todos como tan convencidos. Mi papel va a ser mostrarles que nada de lo que les acabo de decir es real, o si es real, se aleja en parte de las realidades de nosotros en Latinoamérica. Así que en estos minutos yo les voy a contar por qué sí creo todo lo contrario. Muchas gracias. Al respecto de qué estamos haciendo en prevención. Y como dijo Luis, es muy particular que en este panel estemos sentados 5 personas que trabajamos en insuficiencia cardíaca avanzada y que trabajamos en trasplante, en asistencia ventricular, así que abordar desde esa perspectiva que estamos haciendo en prevención es complejo, porque nosotros recibimos dentro del espectro de la enfermedad quizás donde no se hizo nada de prevención, y no solamente no se hizo nada de prevención, sino que fallamos en los estadios en los que uno todavía obviamente no va a curar insuficiencia cardíaca, pero va a dar mejor calidad de vida y mejores desenlaces. Esta es mi declaración de conflictos de interés, y esta diapositiva tiene una explicación clarísima y Luis lo sabe de dónde sale el vamos a morir, pero lo que yo sí les quiero decir es que mi percepción del tema es que estamos haciendo todo mal. No es nada de lo que yo les acabo de mostrar, no es nada de la realidad, y si esto fuera así, ¿ustedes creen que él estaría buscando trabajo? Esta es una fotico que Luis estaba presente hace poco en Lisboa, donde él mismo nos dijo: ayúdenme, que yo siento que en insuficiencia cardíaca no estamos haciendo las cosas bien, yo voy a tener que buscar otras oportunidades, y tuvimos que ayudarle. Luis y yo, que somos muy queridas, él está tratando de aprender portugués al tiempo porque se va a ir a ejercer en otro campo diferente a la falla cardíaca. Entonces no se dejen convencer que en todo eso que acabaron de ver tan bonito no lo estamos haciendo tan bien, y mucho menos en lo que nos convoca acá, que es específicamente en prevención de insuficiencia cardíaca. Yo creo que todos ustedes saben que si uno buscara en cuanto a la mortalidad de enfermedades tan importantes como el cáncer de colon y recto, que en parte se asemeja a la mortalidad que nosotros tenemos a 5 años en insuficiencia cardíaca, definitivamente tener insuficiencia cardíaca tanto con fracción de eyección reducida como preservada supera incluso la mortalidad a 5 años de pacientes con otras entidades, con enfermedades crónicas no transmisibles como la leucemia, entre otras. Así que yo sí creo que nosotros no estamos haciendo las cosas tan bien, porque independientemente de que lleguemos al diagnóstico,
aún no hemos logrado disminuir no solo la incidencia, pero sí la mortalidad por la entidad. Y lo otro y más importante es que miren que más de la mitad de los pacientes de nosotros están muertos a 5 años. Y esto tendría que ser un llamado para todos los que trabajamos en insuficiencia cardíaca, no solamente a pensar qué estamos haciendo mal ya en el momento de trasplantar o de poner un HeartMate 3, sino que estamos haciendo mal que nos permite seguir mostrando este alcance de la enfermedad. Así que sí, yo tenía preparado esto porque es que hay 4 jinetes apocalípticos de la falla cardíaca. Él la pasó rapidito porque sabía que aquí está su talón de Aquiles, y es que los pacientes de nosotros en insuficiencia cardíaca se siguen muriendo por fallo de bomba, se siguen muriendo de muerte súbita y más en estadios o en clases funcionales como 1 y 2, donde uno no se la espera, pero esos pacientes pueden fallecer de muerte súbita. Tienen falla renal, y en esto que está tan de boga ahorita, que es hablar de los síndromes cardiorrenometabólicos, definitivamente ahí nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca siguen teniéndolas de perder, y más cuando desarrollan enfermedad cardiorrenal o cardiopática, y definitivamente se complican con embolia cerebral. Entonces, yo no sé si ustedes se dejaron convencer, pero esto que yo les muestro es la realidad de nuestros pacientes de cada día, así que quizás estamos haciendo muchas cosas mal en diagnóstico, en tratamiento y obviamente en prevención. ¿Qué hay en prevención? Yo creo que esta diapositiva solita habla de lo que está pasando en insuficiencia cardíaca. Esto es cómo está en este momento el espectro de la enfermedad de falla, tanto con función preservada como reducida al 2022. Es muy interesante, y hay una sola cosa en la que le voy a dar la razón al doctor Luis de toda mi charla, y es que fíjense cómo está la prevalencia y la incidencia de insuficiencia cardíaca en el mundo. La prevalencia sigue en aumento, o sea que nosotros sí estamos haciendo que en estadios B y C nuestros pacientes vivan mucho más. ¿Por qué? Porque tenemos alternativas de tratamiento, no solamente farmacológico, revascularización, manejo de valvulopatías, la que ustedes quieran enumerar, que permiten que nuestros pacientes que ya tengan falla cardíaca vivan más. Por eso, a pesar de todo lo que estamos haciendo, la prevalencia de insuficiencia cardíaca sigue en aumento en el mundo. De la reducida se ha mantenido, y eso tiene mucho que ver con lo que podemos hacer en choque cardiogénico postinfarto, pero la función preservada, que quizás en mi percepción, y yo creo que la comparten mis colegas hoy, va en aumento la prevalencia, así que tendremos que prepararnos, y de esto poco tenemos a la mano, de cómo vamos a tratar esos pacientes, así que yo veo que el panorama se va a poner incluso más oscuro si hablamos de función preservada. En incidencia, sí, hemos mantenido estable o en declinación la incidencia de casos nuevos de insuficiencia cardíaca, por lo que les acabo de enumerar, por las posibilidades que hemos hecho de estrategias de prevención. Está en disminución los reducidos y se han mantenido en una cierta disminución los preservados. Pero en la mortalidad seguimos teniendo altísimas tasas de mortalidad por insuficiencia cardíaca. A 30 días después de un paciente que ingresa con insuficiencia cardíaca aguda está del 2 al 3%. Eso no lo hemos podido modificar en las últimas décadas. Quizás en las estrategias de choque cardiogénico, donde seguramente ahorita Jaime nos va a decir y nos va a aclarar cómo está enfocándose esto en el mundo, hemos mejorado con algunas estrategias de soporte mecánico, pero la mortalidad por insuficiencia cardíaca por décadas ha permanecido estable. Y en costos, que para mí es un factor importante para países como los nuestros, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de México, los costos que atañe tener insuficiencia cardíaca son tan altos, han sido imposible de modificar, que seguramente ustedes me van a dar la razón al final de que lo estamos haciendo mal, porque en muchos de nuestros países no podemos ofrecer todas las alternativas que vemos en el campo. Así que miren, estos son los datos también del Burden of Disease de falla cardíaca. ¿Cómo se ha mantenido Sudamérica? Con una prevalencia de un 1% de casos de falla cardíaca que no se ha modificado, y con una incidencia que también varía entre 1.9 y 2, que es similar en todos los últimos años. Así que si esas cosas tan bonitas que Luis les mostró, con esas gráficas tan llamativas, tan coloridas, fueran verdad, estos números tendrían que haber cambiado, y ya les estoy mostrando que los números no han variado. Y creo yo que aquí está como el quid del asunto, y porque les decía que nosotros que hacemos avanzadas se nos hace complejo hablar de prevención, y es que se nos olvida que prevenir falla cardíaca no es solamente ir a esos factores que el doctor les mostró ahorita, nuevos puntos de corte en las guías de hipertensión, nuevos manejos en diabetes, sino que prevenir falla cardíaca va mucho más allá, que incluso al alcance de nosotros como especialistas en insuficiencia cardíaca o como cardiólogos, y es que esto inmiscuye muchos más asuntos. Prevenir falla cardíaca no solamente tiene que ver con los problemas como tal del corazón, sino con otras condiciones médicas, y los países como los nuestros, donde hay diferentes grados de accesibilidad a los tratamientos, al diagnóstico, al seguimiento, hace que estemos en desventaja notablemente para que podamos prevenir el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Y hay un factor que a todos se nos olvida como médicos, y es que hay un porcentaje importante de las estrategias de prevención en falla que dependen del paciente.
Y dependen del paciente, ¿por qué? Porque están ahí a la izquierda de ustedes, que son los estilos de vida saludable. Y aunque hay estudios que demuestran cómo se modifica la incidencia de diabetes, de hipertensión arterial, etcétera, cuando uno instaura medidas como disminución de peso, actividad física, dejar de fumar, dejar de beber, como eso depende del paciente, a nosotros se nos está olvidando que esa parte de la prevención de insuficiencia cardíaca a veces se aleja de lo que nosotros podamos hacer únicamente como cardiólogos o como especialistas en insuficiencia cardíaca. Así que yo veo que este panorama está más oscuro y más apocalíptico de lo que les mostró el doctor Luis, porque es que depende de muchas más cosas que de nosotros mismos. Y es cierto, todos los caminos conducen a la enfermedad cardiovascular. Esa carga de la enfermedad es tan importante como que estamos hablando de las principales enfermedades crónicas no transmisibles que la OMS ha declarado como importantes o pandémicas. Estamos hablando de qué estamos haciendo en diabetes, qué podemos ofrecer, no solamente para prevenir el desarrollo de diabetes, sino para que ese paciente que se para bajo el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 no llegue a desarrollar insuficiencia cardíaca desde cualquiera de los puntos de vista que ustedes quieran, desde que se infarte o haga una cardiopatía diabética, etcétera. Los estándares de cuidado están muy claros para prevenir el desarrollo, pero yo quiero que ustedes empiecen a pensar en este momento cuántos de esos pacientes que siguen en los programas de cuidado primario de diabetes mellitus logran hacer medidas para que no progresen a insuficiencia cardíaca. Ustedes me lo dirán más adelante. Y hipertensión, el doctor les mostraba ahorita cómo cambian los puntos de corte, cómo hemos hecho esa transición en casi una década de poner un punto y luego otro y luego volver al mismo. Lo que es importante acá es que 1 de cada 7 pacientes con hipertensión arterial tienen insuficiencia cardíaca. Eso es un número muy importante. ¿Cuántos pacientes, así cambiemos el punto de corte, que tienen hipertensión arterial, estamos logrando mantener adheridos a la terapia farmacológica y además en metas de tratamiento escojan el punto de corte que ustedes quieran para evitar que progresen a insuficiencia cardíaca? Ahí está el problema. Y el problema es que además tenemos algo que yo sé que todos ustedes van a estar de acuerdo conmigo, y un punto es lo que uno ve en los estudios clínicos controlados, un punto es lo que uno hace cuando por primera vez ve a su paciente con un diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda y le propone tratamiento, pero otra cosa muy diferente es lo que pasa en el seguimiento. Y aquí les traje solamente un ejemplo de vida real de cómo un paciente que ha tenido un evento coronario, después del evento coronario agudo, usted instaura en esa hospitalización terapias para disminuir el LDL y llegar a metas. Miren en la izquierda de ustedes cómo está en ese momento, cómo se instaura terapia intensiva para tratar de buscar ese colesterol, 7.2 o 10.6% alcanzan metas, bien sea estrictas o estándar. Más o menos a los 6 meses de seguimiento ya eso no está tan bueno, más o menos el 40% se alejó y el 20% también, pero a 12 meses casi nadie está adherido a la terapia. Y esto aplica solamente para el manejo de la dislipidemia. No sé cómo estará con el resto de los aspectos, pero uno de los graves problemas de prevenir insuficiencia cardíaca es lo que está de base en llevar al desarrollo de la enfermedad. ¿Cómo podríamos detener el continuo cardiovascular y que los pacientes no progresen a insuficiencia cardíaca? Yo sé que todos tenemos en la mente la respuesta, pues si tratamos la hipertensión reducimos un 50% la aparición de alguna forma de insuficiencia cardíaca, si tratamos la hipercolesterolemia 20%, si mejoramos el control glicémico también, pero estamos nosotros desde el cuidado primario alcanzando esto, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que no. ¿Y qué problemas hay con diagnóstico? Él ahí les movió, es que él es encantador y mueve como las cosas y les dijo que en el diagnóstico estábamos súper bien. Pero yo quiero que levanten la mano. ¿Quiénes de ustedes tienen accesibilidad a péptidos natriuréticos en estadios B? Es decir, en diabéticos, que usted quisiera saber cómo está el péptido natriurético para prevenir falla cardíaca. Yo quiero ver las manos. Ninguno. Ay, Juan, te dije que no levantaras la mano. La accesibilidad y la posibilidad en que nuestros sistemas de salud, por ejemplo, soporten en la medición de péptidos en poblaciones tan extensas como los diabéticos tipo 2 o como los hipertensos es muy compleja. Y a pesar de que el doctor les mostró que sí hay solidez en algunos estudios para tratar de demostrar que encontrar pacientes de estadio B es igual de interesante para la prevención hacia estadio C en pacientes obviamente que no están sintomáticos, yo creo que esto se aleja todavía mucho de la realidad que tenemos nosotros. Y quiero saber si hay alguien de medicina interna o de medicina familiar, si cuando le entregan un ecocardiograma revisan cuánto tiene de strain longitudinal para saber si eso está precediendo la caída de la fracción de eyección. Ninguno. Pero no sos de medicina familiar.
Entonces, yo creo que esto de diagnóstico, que parece muy interesante, que parece que poder abordar, por ejemplo, los pacientes con cardiotoxicidad por quimioterapéuticos, que sí lo hacemos ya de rutina cuando cogemos una eco y estamos mirando un strain, todavía se aleja muchísimo de la realidad para prevención. No solamente porque no todos los pacientes tienen la posibilidad de tener una ventana correcta para strain, sino porque nos falta educar a los que realmente podrían tener en sus manos esa prevención en el diagnóstico de insuficiencia cardíaca para no llegar tan tarde como lo que estamos nosotros acostumbrados a hacer. Y en tratamiento, él les mostró un panorama súper bonito, súper florecido de lo que se puede hacer en insuficiencia cardíaca, pero yo también tengo ahí mis dudas. Yo sí quisiera saber cuántos de sus pacientes están adheridos a la terapia farmacológica de insuficiencia cardíaca, es decir, tienen los 4 fantásticos y los toman. Yo quisiera saber si a alguien les parece que en su población más del 50% de sus pacientes tiene adherencia a la terapia. Les puse un número bajito, 50, del panel. De pronto Luisa, que es una mujer trabajadora en insuficiencia cardíaca. Jaime no, porque Jaime no ya ve los que están en trasplante y a usted no le estoy preguntando. ¿Listo? Ni la mitad de nosotros. Esto me preocupa a mí muchísimo. Tenemos todos disponible la medicación y el acceso está garantizado. Y eso que Luis y yo venimos de Colombia, donde hasta ahora, dijéramos, nos hemos podido mantener en un sistema de salud con amplia accesibilidad a la terapia farmacológica de falla. Es decir, en Colombia nosotros podemos prescribirle los 4 fantásticos a los pacientes y seguramente, digamos, seguramente lo van a recibir. Pero yo sé que, por ejemplo, acá en México eso no está tan ampliamente distribuido. Es decir, todos los pacientes de sus clínicas de falla cardíaca tienen garantizado la medicación y el acceso. No. Y tengo un problema más, y es esto. ¿Cómo son las redes de nuestros países de trasplante y soporte mecánico? ¿Están lo suficientemente fortalecidas para que ustedes que no estén en un centro de avanzada sepan que su paciente va a llegar a ser trasplantado, a que le pongan un HeartMate 3, a que tengan disponible lo que en el espectro de la insuficiencia cardíaca ya no es prevención, pero sí tratamiento de las formas avanzadas? Yo creería que tampoco. Así que yo no sé si ustedes le van a comer cuento al doctor. Yo creo que lo que sí hay que saber es que tenemos mucho por hacer aún en insuficiencia cardíaca. Si lo estamos haciendo mal, la respuesta es sí, pero lo estamos haciendo los dos, lo estamos haciendo todos. Yo creo que hay mucho camino todavía por recorrer. Puse esta fotico en la que nos vemos reconciliados, doctor Luis, porque creo que esa sí es la respuesta a esta discusión y es que si no seguimos trabajando como grupos multidisciplinarios, como grupos conjuntos, si no vemos la realidad en la que estamos paradas en nuestros países, seguramente vamos a seguir haciendo muy mal muchas cosas en insuficiencia cardíaca, así que mi invitación realmente finalmente era esta, a seguir trabajando en falla. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos por presentar sus pro y contras sobre este tema que me parece que es crucial para todos los que vemos pacientes, básicamente mientras tengan corazón, pues a todos nos debería interesar y creo que todos vemos a pacientes que tienen corazón, cómo prevenir uno de los escenarios más catastróficos que tiene la cardiología, que es insuficiencia cardíaca. Y aprovechando a nuestros panelistas, vamos a ver precisamente qué opinan. Digo, Jaime, tú tienes también una perspectiva bastante amplia de lo que está sucediendo en insuficiencia cardíaca. ¿A qué equipo le vas? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Lo estamos haciendo mal? Sin presión de Cata, que te está viendo feo, pero quiero escuchar Le tu estaba punto de recordando vista. que tengo un video de él cantando por ahí, entonces él no puede decir que no. Sí, bueno, primero que todo es un honor estar aquí y bueno, los dos son colegas que yo considero top en lo que hacen y creo que más que un debate, creo que es una propuesta y la propuesta es si existe la posibilidad de otorgar beneficio temprano en nuestras conductas en diferentes estadios de la enfermedad. Y creo que la respuesta es sí. Si nos enfocamos en los gravemente enfermos, existe una posibilidad de beneficio temprano en nuestras conductas, en pacientes que están destinados hacia reemplazo cardíaco o hacia terapias más avanzadas. Pero si vemos desde el punto de vista económico y bueno, con la perspectiva de Estados Unidos, donde es el país donde hay más gasto en salud en el mundo, a mí me hace sentido un poquito, de hecho, lo que dice Luis, en el sentido de que cuando existen países con alta incidencia de enfermedades metabólicas, sobre todo diabetes, obesidad, un patrón metabólico inflamatorio importante,
empezar a incluir péptidos probablemente hace sentido. Obviamente se tienen que, probablemente sería la versión 2 del estudio Framingham, enfocado en enfermedad cardiovascular, en falla cardíaca o en predicción de falla, pero sí considero que es momento de empezar a pensar de otra forma. Si nosotros pensamos que la solución es reemplazo cardíaco, choque cardiogénico, y el problema que hay en todos los hospitales donde trabajamos en México, en Estados Unidos, en todos lados, es que las unidades de cuidados intensivos están llenos de pacientes que no sabemos si son candidatos a reemplazo o no, y tenemos que hacer todos estos actos heroicos de alto gasto cuando estos pacientes tuvieron una oportunidad tal vez de modificar el curso de su enfermedad hace 10 o 15 años. Y ahora que tenemos nuevos medicamentos, ahora que tenemos la tecnología de laboratorios, yo creo que es una buena propuesta de beneficio temprano. Entonces, no que esté más con Cata o con Luis, pero simplemente es este concepto de beneficio temprano, de medicina de precisión, obviamente, y creo que hacia allá vamos. Está más de acuerdo conmigo. Gracias. Vicente, me encantaría también escuchar a qué equipo le vas y por qué sustentas tu respuesta también. Digo, también, bueno, se escucha. Yo creo que coincido, son extraordinarias charlas las dos y a mí la verdad es que yo creo que hay muchas áreas de oportunidad en todo el proceso del abordaje del paciente en riesgo del desarrollo de insuficiencia cardíaca hasta el proceso del tratamiento y la complicación, ¿verdad? Yo creo que hay muchas áreas de oportunidad que tenemos hoy en día que podemos abordar de mejor forma, específicamente hablando México, Latinoamérica, pero creo que algo que estamos haciendo bien es que estamos trabajando de forma multidisciplinaria hoy en día para el abordaje de patologías tan complejas como eso, ¿verdad? Esto hoy en día tenemos claro que no es una pelea individual como se hacía anteriormente, o todavía es en algunos sitios, ¿verdad? Pero hoy vamos entendiendo que esto es una pelea que hay que abordar de forma multidisciplinaria, no solo el especialista en falla cardíaca, sino también el intensivista cardiovascular, el cirujano cardiovascular, el intervencionista, etcétera, todos buscando el bien común. Específicamente hablando de shock cardiogénico, la experiencia que hemos tenido es que al trabajar basado en algoritmos donde le demos lugar a cada uno de los componentes del equipo, cada quien desde su esquina contribuyendo hacia la mejoría en la sobrevida, la verdad es que pueden ocurrir cosas impresionantes, ¿verdad? Y luego a veces también caemos en el tema de, bueno, es que en México no hay recursos o Latinoamérica y no tenemos todos los dispositivos, todos los juguetes que tiene Jaime en Estados Unidos, ¿verdad? Pero la realidad es que hay que hacer lo que podamos con lo mejor que tenemos. Y la verdad es que podemos mejorar la sobrevida con lo que tenemos actualmente, simplemente trabajando de forma unida y basado en algoritmos que funcionan, ¿verdad? Y esto es la experiencia que hemos tenido acá en TechSalud, la hemos compartido y nos ha ido muy bien en ese aspecto. Yo creo que desde ese punto de vista creo que lo hemos estado haciendo bien. Claro, hay muchas áreas de oportunidad de futuro, pero creo que vamos bien. Yo creo que vamos mejor, pero creo que personalmente estamos un poco lejos de la aplicabilidad, ¿no? Y doctor Echeverría realmente nos presentó cosas increíbles sobre todo lo maravilloso que han avanzado las guías, los cortes de prevención, pero honestamente, ¿cree que el primer nivel de atención conoce esa información? Esa es una buena No se le pregunta. vaya la voz, doctor. Está diciendo que está Tiraste duro. No, es una buena pregunta, Luisa. De hecho, cuando veíamos la información que nos mostró Catalina, catastrófica, es lo que hicimos hace 30 años. Es prevención, ¿no? No es lo que hicimos hoy. O sea, todo lo que vamos a ser juzgado es por lo que va a pasar en las estadísticas de los próximos 30 años, no por las de hace 30 años que no sabemos mucho. Y la pregunta importante que se hizo en el foro, porque al final es una broma, Cata y yo estamos de acuerdo casi todo, es... No, la verdad no. La pregunta importante acá es, ¿quién es el que está haciendo las cosas bien o mal? Yo creo que la ciencia en estos momentos está mostrando pasos, está mostrando la forma de hacerlo. Ahora, eso se tiene que complementar con los sistemas de salud, con la sociedad, con los pacientes, con la educación y llevarlo a otro nivel.
Así que a mí estas cosas de barreras que a veces son ficticias, porque hacemos exámenes como locos, creatininas, ¿cuántas creatininas o cuadros hemáticos hacemos que no tienen realmente mucha? Tienes un cuadro viral y haces un cuadro hemático. ¿Eso realmente está basado en guías o algo? Ahora los péptidos tienen escenarios específicos, fueron incluidos en la guía de la Sociedad Americana de Diabetes en pacientes diabéticos estadio A o B de falla cardíaca, para ponerlo así de alguna manera, y dijeron cada año, ¿sí? Y fueron apoyados por las guías americanas que utilizan el Pontiac y utilizan el STOP y dicen con evidencia 2B, esto se podría aplicar tempranamente para saber pacientes que pueden tener un tratamiento diferencial. Así que al final la aplicabilidad es interesante, pero yo creo que también depende de que nosotros estemos convencidos que estas nuevas herramientas se pueden aplicar. Les doy 2 ejemplos rápidos. El primero, péptido no se puede hacer, es muy caro. Cuando les pregunté a las de mi laboratorio por qué los péptidos eran tan caros, me dicen, doctor, porque pide 20, ¿no? ¿Por qué las troponinas son tan baratas? Me dice, doctor, porque pide 900. Entonces, ¿y cuántos tengo que pedir para que baje el péptido? Y me dijeron, tiene que pedir más o menos 400. Empezamos a pedir esos péptidos y hoy nos cuestan mucho menos que cuando pidamos 20 solamente, porque es un kit de 100 y se divide el precio por esto. Y la otra cosa es la aplicación de medicinas. ¿Vieron el registro Evolution? El registro Evolution que salió después de los ISLT2 del doctor Savarez y la doctora Boscour muestra que la utilización en Suecia, Estados Unidos, Japón y Reino Unido de los 4 fantásticos a 3 meses de un paciente salir es menos del 12%. Es vergonzoso. Pero eso es culpa de la ciencia que nosotros producimos o es culpa del sistema que no es capaz de doblar el precio de esos medicamentos, hacerlos aplicables. Yo creo que nosotros como científicos estamos tratando de buscar las respuestas, ¿sí? Y las respuestas son poco a poco. Cata es muy joven, por eso ella no espera, ella quiere que la respuesta sea ahora. Pero pensando en la raza humana, pensando en el futuro, yo creo que podemos hacer muchas cosas hoy y tendremos solo que ver los resultados hace 30 años. Inclusive Pereira tenía mortalidad brutal, todos sus pacientes se murieron, no tenía tratamiento la hipertensión. Hoy eso no pasa, o sea que lo que se hizo, aún lo que hizo él, mostrando esa realidad, cambió en el futuro. Así que yo pienso que si hay esperanza, hay muchas cosas que hacer. Pero realmente yo creo que sí estamos alejados de que muchos médicos de primer contacto incluso conozcan los 4 fantásticos. O sea, nosotros tenemos muchos médicos que conociendo incluso que existen, no los indican, aunque los tengan a la mano, o sea, que era una pregunta que hacías, Cata, y 2, incluso los quitan sin ningún tipo de indicación, porque ya no acercamos la ciencia y por alguna extraña razón las fuentes de información que ahora son TikTok y agregados, pues tal vez no están contando bien la historia y de pronto y esa responsabilidad también nos toca un poco a los que sí conocemos a profundidad la terapia y hacer unos foros en donde hablemos para primer nivel de atención, ¿no? Y creo que eso sí lo estamos dejando un poco lejos. Jaime, no No, sé es si el quieres. acceso a la información como determinante de salud. Yo creo que es el desafío más importante que tenemos como comunidad ahorita. Y creo que me gusta mucho hacia dónde vas porque eso no depende de dónde vivas o no depende de dónde estés o qué recursos tengas, simplemente depende de un conglomerado de comunidades, de médicos, de pacientes y va a tomar tiempo, pero a mí me gustaría también que por ejemplo, yo escucho a Luis siempre y yo puedo ver a Luis, por ejemplo, haciendo un broadcaster para pacientes también, ¿no? E igual como aprendo yo de Luis, de Cata, de Vicente, de todos ustedes cuando los veo en las pláticas, como que también está esa frontera que a veces no hemos podido dar, me incluyo yo también, hacia los pacientes, hacia la información de los pacientes, hacia digerir eso para ellos y es una responsabilidad importante. Claro, porque en un mundo perfecto esperaríamos que el paciente venga y te pida el tratamiento, como el paciente sabe que tiene cáncer de mama y necesita quimioterapia, ¿no? Y si no le das la quimioterapia, sabe que se va a morir y estamos hablando de una enfermedad más mortal que el cáncer, dijimos, y el paciente no lo conceptualiza así y por lo tanto, ¿de quién es responsabilidad? ¿Qué hicieron los oncólogos que nosotros no hemos hecho? ¿Películas? ¿Hollywood?
Pero que- Luisa, TikToks. cada vez vemos más sitios, más páginas de educación al paciente. Hay fundaciones acá en México, hay una que yo conozco, se llama Salvando Latidos, impresionante, y educa personas. Esas no las teníamos hace tiempo. O sea, es una visión optimista, quiero decir, cada página de cada centro en Estados Unidos. Tengo una muy buena amiga que dice que Estados Unidos tiene los mejores hospitales del mundo con uno de los peores sistemas de salud del mundo. No sé qué tan cierto sea. Es correcto. Luisa, Pero cada página requiere una página de educación a pacientes. Cuando nosotros nos presentamos a Joint Commission hace 6 o 7 años, nuestra hospitalización al mes era 18%, porque hay pacientes que no podíamos ver y casi que mejorar las cosas que hicimos, bajar la hospitalización a 8% y la educación superó mucho. No es aplicable en todos los centros, pero tenemos ejemplos para ahora aquí movernos todos con las herramientas que tenemos. La pregunta es si tenemos herramientas para mejorar o disminuir que los pacientes lleguen a falla. Sí. La pregunta es si las utilizamos. Claramente no. Así que probablemente los dos tengamos razón en la aplicabilidad, pero creo que estamos yendo hacia allá. Hacia que alguien diga hay que ordenar este desorden y hay que hacer las cosas que dicen que son costo eficaces. Y tú, Juan René, justo qué opinas, porque yo sé que a ti te encanta también hablar con el médico no cardiólogo, ¿no? Y eso es algo muy relevante. Sí, de hecho, justamente yo creo que yo quiero meter a la ecuación, porque a fin de cuentas depende de que con qué humor me levante es cuando encuentras si eres positivo o eres negativo. yo Por- siempre me levanto negativa, entonces Por Porque- eso la porque pusimos fíjate, en ese rol. Cuando te toca dar las charlas y de repente te empiezas a poner a revisar todo lo que hay sobre prevalencia, incidencia, con todas las enfermedades que provocan falla cardíaca y en general enfermedades cardiometabólicas, te encuentras que la prevalencia y la incidencia van a la alta, no matter what. O sea, todo lo que queramos o lo que estamos haciendo el día de hoy no parece ser suficiente. Incluso la estadística, por ejemplo, para diabetes, te dice, oye, pues va a haber 250 millones más de personas en 20 años. Para hipertensión, lo mismo. Para falla cardíaca, prácticamente los estimados de prevalencia se fueron mucho más acelerados que para el 2045. Y entonces dices, ok, tienes toda la estrategia que estamos diseñando para educación para el paciente, para educación para el médico de primer contacto, y creo que no parece ser suficiente. O sea, es decir, ¿qué tenemos que hacer para vencer esa barrera? Ahora, siento que estamos haciendo cosas bien, claro. O sea, tenemos estos equipos multidisciplinarios, justamente, donde creo que todos participamos un poquito más y nos enfocamos más en la enfermedad cardionefrometabólica y ahora ya podemos proteger un poquito mejor a la persona. Pero yo siento que hay una barrera que no hemos podido cruzar para empezar a ver los números bajar. Pero yo no estoy muy seguro que los números bajen, ojo. No sé si se acuerdan de la editorial del doctor Brownwall, donde le estamos doblando la cabeza a la enfermedad isquémica y eso nos trajo falla cardíaca. Quiero decir, cuando aumentas la edad de las personas porque viven más, la enfermedad aterosclerótica y cardiovascular hace 150 años era anecdótica. Sí, el aumento de la expectativa de vida, no morirte de una infección, no morirte de cualquier cosa que te morías. La expectativa de vida en Colombia en 1900 era 32 años, nos trajo las enfermedades crónicas porque los pacientes viven más. O sea, no, al final del día no sabemos si nuestras respuestas traigan más problemas como hoy un niño que nace en Japón tiene una expectativa de vida de 100 años y olvídate que no va a tener enfermedad aterosclerótica o algo, a menos que dominemos los genes y por ahí vamos también del colesterol. Así que hay muchas otras preguntas que nos va a traer esto. Así que tratar la enfermedad isquémica nos trajo mucha más falla cardíaca y aumentar los límites de edad nos trajo mucho más falla cardíaca. ¿Eso es bueno, eso es malo? Bueno, eso es otro problema que tendremos que Para afrontar. nosotros, bueno, ¿no? Pero Sí, pero para bueno, los antes, pacientes no tan bueno. sí, Para los normalmente cardiólogos ya de estaríamos muertos. Pero al final es eso, mientras la primera causa de muerte sean las enfermedades cardiovasculares, a nosotros nos debería dar vergüenza, ¿no? Porque quiere decir que somos los que peor estamos haciendo todo, porque seguimos teniendo muchas complicaciones, si lo quieres ver desde ese lado negativo cuando te levantas de la cama, o simplemente del lado positivo en donde estamos viviendo más y estamos ahora viviendo las consecuencias de vivir más y de vencer ciertas barreras. Y un poco por tiempo y para ir como conceptualizando y cerrar, voy a empezar de allá para acá, me gustaría que cada uno dijera, para que no haya resentimientos, una cosa que creamos que se están haciendo bien
y una que no está tan bien para la prevención de la insuficiencia cardíaca puntualmente, que es lo que vamos a defender hoy. Adelante, Vicente. Bueno, no sé si contestas exactamente tu pregunta, pero algo que quería comentar que creo que no estamos haciendo tan bien es la referencia temprana de los pacientes. Creemos todos podemos tratar todo y nos cuesta trabajo a veces romper esa barrera de que puede haber centros que vean complejidad, que vean prevención y tener esa interacción de permitirnos la referencia y no creer que todo lo complejo se puede hacer en todos lados. Creo que eso es algo que no estamos haciendo tan bien. Y algo, pues digo, reiterar un poco lo que creo que estamos haciendo bien es eso, que por otro lado estamos creando equipos, diálogos como el que estamos haciendo ahorita para buscar soluciones en cuanto a la prevención de la insuficiencia cardíaca. Jaime. Creo que estamos haciendo buena ciencia, pero hay un gap entre ciencia y aplicación brutal. Y ese gap depende de cada quien, de donde trabajan, de poder tener la posibilidad de mirarse al espejo y ver a todos estos pacientes que tienen, por decir así, algo, falla cardíaca con FEBI reducida en su hospitalización índice, ¿qué pasa con ellos después? Y cuáles son tus datos y qué estás haciendo para mejorar y qué estás haciendo para mejorar la comunicación con tus equipos, con tu acceso a la información hacia los pacientes y ese tema yo creo que depende de cada quien y se puede aplicar desde cualquier parte, desde cualquier lugar y no necesariamente tiene que ver con algún país o sistema de salud en específico. Totalmente. Luis. Sí, eso es lo malo que hables antes de mí, porque era exactamente la respuesta. Sí, exactamente. Estamos haciendo ciencia, estamos encontrando respuestas, estamos buscando cosas que todavía no entendemos y va a llegar un momento en que no vamos a poder integrar nosotros. La inteligencia artificial lo va a hacer, genómica, metabolómica y todas estas cosas. Y eso va a cambiar el mundo como lo conocemos y eso está creciendo de forma logarítmica. Lo malo es que lo que tenemos no lo estamos haciendo bien, eso es cierto. Y deberíamos poder integrar aún las pequeñas cosas, las cosas que no son tan caras, pero que requieren sentido común, poder traslacionar o hacer una traslación de lo que encontramos a la vida real. Y eso sí es no solamente tiene que ver con los médicos, sino con la sociedad y con las personas en general. Yo voy a decir todo lo contrario, voy a decir todo lo que está bien, porque me tomé 15 minutos en decir lo que está mal. Así que yo sí creo que estamos haciendo muchas cosas buenas en insuficiencia cardíaca y en prevención. Dentro de ellos es aprender y es ciencia, como dicen los dos colegas, pero también trabajar en equipo. Creo que eso sí lo estamos haciendo bien y lo estamos por lo menos entendiendo y tratando de aplicar y creo que eso sí se va a ver reflejado más adelante en beneficios para todos, para los pacientes y para la sociedad. Sí, y yo creo que lo que estamos haciendo bien es justamente identificar las cosas que nos hacen falta hacer. Yo creo que justo la identificación temprana de los pilares del estilo de vida saludable, justamente esta identificación de los números en los que no estamos tal vez actuando para poder hacerlo de forma más temprana, creo que eso es lo que estamos haciendo bien. Y lo que tal vez creo que, para no decir que lo estamos haciendo mal, yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar esa barrera o vencer esa barrera de llegarle a más gente en la prevención primordial. Digo, claro, conocer los estadios de la enfermedad cardiometabólica, este continuo cardiometabólico, conocerlos a fondo, porque los pacientes llegan en todos los estadios, pero creo que vencer esta barrera para llevar la información de estilo de vida saludable, los 8 esenciales de la vida que promueve la American Heart Association, llevarlos a que la gente realmente los haga, y yo creo que hacerlo desde la infancia, creo que es el vencer esa barrera, creo que cuando logremos saltar esa brecha, vamos a empezar a cambiar las cosas. Totalmente de acuerdo. Yo creo que lo mejor que estamos haciendo es entender que la insuficiencia cardíaca no es de los cardiólogos nada más, que le corresponde a un tratamiento que va mucho más allá de los médicos, realmente, que corresponde a un equipo de profesionales en la salud e incluso me atrevo a decir que le corresponde también a los pacientes crear redes de apoyo que consoliden precisamente el que se estructuren programas completos, correctos de atención a nivel mundial. Y creo que lo que nos falta es conectar
todo lo que ya entendimos con la sociedad para que ellos también lo conecten, lo entiendan y nos ayuden a promoverlo desde la base. Muchas gracias a los que se quedaron, aguantaron aquí toda la jornada y gracias a todos los profesores también. Muchas gracias. Gracias a todos.